supone que iba a ser de las mejores aventuras de todo este viaje. La mitad del río hacia acá es Tailandia y la mitad del río hacia allá es Laos. Bienvenidos a Laos. Bienvenidos a Laos. Por 40 gigas que le duran un mes. Abstinencia. Sí. Hasta que lleguemos a Vietnam. Lo que pasa es que esto fue colonia francesa. Tomar desayuno en la mañana temprano, venir a tomar el bote. Venir y hacer esta travesía de 2 días por el Mekong. Así que ahí le dejamos toda la info, cualquier cosa usted nos escribe. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Vinimos al terminal de buses a consultar. Este es el bus que va a la frontera. Los horarios están ahí, desde las 7:30 de la mañana, cada 1 hora, hasta las 4:30 sale el último. Se demora 2 horas y cuesta 70 baht. 70 baht. Hola gente, buen día. Hola. Aquí comienza una nueva aventura de Nómada y Loco, un nuevo capítulo. Esperamos que hayan visto el video anterior donde íbamos camino a la frontera de Tailandia con Laos. Y aquí en este capítulo les vamos a mostrar de qué se trata, cómo se hace, cómo llegar y qué vamos a hacer allá. Vamos a ir a planear en una aventura. Se supone que iba a ser de las mejores aventuras de todo este viaje. Así que ahí les vamos a ir contando. Ese es el nuestro. Ahí va la mochila. El Tuta fue a comprar el desayuno, mi último tecito Thai antes de salir de Tailandia. Obvio, mi favorito. ¿Cómo está tu desayuno? Espectacular. El Subway no falla, el 7-Eleven no falla. Buen desayuno siempre. Estos valen 800 pesos. Eso es chileno. $1. 800 jaunitas. Paramos a cargar benzina con el bus cargado lleno de pasajeros. Van a cobrar el pasaje. Y aquí nos cobran el pasaje y cargan benzina, todo al mismo tiempo. Siempre se las ingenia para de una u otra forma terminar igual siempre nada de ¿qué hacía aquí? Yo vengo de ayudante, dijo el caballero que si descansaba, yo era el hombre que quedaba a cargo de toda la máquina y todos los compañeros. Aquí llegamos a la frontera, ahí está nuestro bus y nos deja justo aquí, aquí se hace el trámite de migración. Ahí viene el Tuta. El viaje lindo. Oye, el viaje lindo, de verdad se pasó la aventura. Mejor que incluso que viajar en tren, yo creo. Yo tuve suerte porque una vez más el caballero dijo que yo era el asistente, el asistente del Puta, jefe. nadie le importa. Si algo Cuéntanos del pasaba. paisaje. Bueno, Tailandia, el reino de Tailandia, una de las tierras más fértiles del mundo. Aquí es increíble lo verde, son kilómetros y kilómetros de arroz y soya y de todo, increíble. ¿Lindo el viaje? No, lindo, yo me hubiese ido de vuelta y vendría de nuevo mañana. Ya. Ahí dice Shankon Immigration. Así que vamos a ver cómo nos va. Decía que hay que llenar una tarjetita y no sé.
El pasaje de Chiang Rai hasta acá, hasta la frontera, ¿cuánto nos costó? Nos costó 120 baht Por persona. Y ahora tomamos otro bus que nos va a llevar al otro lado de la frontera. Nos va a sacar de Tailandia y nos lleva a la aduana o al ingreso de Laos. Claro, porque aquí está migraciones tailandesas, acabamos de salir de Tailandia y ahora vamos a tomar un bus para cruzar a Laos. Sí. ¿Cuánto costó ese bus? 60 cada uno. 60 o sea, por persona. casi $2. 70 son $2. ¿Y cuántos son para allá? Como 10 minutos. Sí, como 10 minutos. Ese es nuestro bus. ¿Puedo estar ahí abajito, po? Sí, pues. Ahí va nuestra mochilita. Ahí vamos. Rumbo a la frontera. ¿Estás emocionado? Vamos a entrar a Laos, imagínate, otro país más. Mira. Aquí está el río que separa. La mitad del río hacia acá es Tailandia y la mitad del río hacia allá es Laos. El Mekong. Por este río vamos a bajar. Bienvenidos a Laos. Hemos llegado. Sí, nuevamente llegamos, un pasaporte chileno, impecable. 30 días. 30 días, 43.000 pesos. 43.000 pesos se paga al llegar a Laos por la visa que te da permiso para estar 30 días en el país. Así que vamos a ser muy precisos en este recorrido. Eso lo paga todo el mundo. Y no es que nadie unos paga ni otros no. Así que, Bienvenidos a Laos. bienvenidos a Laos. Ahí vamos. Tomamos uno de estas camionetas que son como los colectivos típicos de acá. Nos están cobrando 100.000 kip para llevarnos hasta el hotel. Por los dos, como 4.000 pesos. Son Claro. $5. Y son como 11 kilómetros, más o menos como 11 kilómetros. Elegimos quedarnos en este hotel un par de días para primero llegar al lado, solucionar el tema del internet, de la plata, que ya lo solucionamos, y para buscar ahí información in situ sobre cómo lo vamos a hacer para bajar el río. Como claro, porque tenemos que avanzar a través del lago, tenemos 30 días para recorrerlo entero y tenemos que buscar la forma más entretenida, la forma que más nos guste, la forma que más podamos disfrutar, recorrer, conocer, comer, oler, conversar, aprender. Claro, sí. esa es la idea. Así que nos vamos a enfocar en los imperdibles, en los más recomendados, y de ahí vamos a filtrar qué cosas a nosotros nos gustan y qué cosas no nos gustan, porque no hacemos todo tampoco, es imposible. Así que nada, bienvenidos al lado, vamos a conocer este país, a ver qué nos regalan estos 30 días. Yo le tengo una fe al lado, me parece mucho que es más barato que Tailandia. Imagínense, eso para mí es como ya estar en el paraíso. Mientras más barato, mejor, más bonito para mí. Oye, yo estoy leyendo un poco, en Laos hay elefantes, tigres, osos, cobras, gibones y bueno, búfalos de agua y un montón de animales más. Vamos a ver qué nos encontramos en el camino. El río va justo aquí. Hoy aprendimos que la moneda aquí en Laos, ¿cómo se llama? Kip, Es un kip. claro. 20.000 kip, 19.000 y algo kip son $1. Pensar que hace unos días andábamos ahí, al otro lado del río, y ahora estamos acá, en Laos. Qué loco, ¿no? Sí, aquí estamos cerca del Triángulo Dorado. Pues. Igual, claro, pero por el otro lado del río. Por el otro lado, de donde les mostramos el otro día, ahora estamos al otro lado del río Mekong. Cada vez que lo digo se me paran los pelos de punta. El río Mekong. La locura. Vamos a viajar por el río Mekong. Si usted viene recién sumándose a este canal, acompáñennos en nuestro viaje. Si no se ha suscrito, suscríbase, que es gratuito, y déjenos un comentario aquí abajo, porque eso nos ayuda a que YouTube nos muestre a más personas. Así que si tienen alguna pregunta respecto al viaje, escríbanla aquí. Ya encontramos nuestro alojamiento. Esta es la hermosa terraza que tenemos, con gallos incluidos, y viste el río Mekong que está ahí en Laos. Ahí el señor Buda mirando el río.
Y esta es nuestra habitación. Vamos a ver qué tal. Ah, está pequeñita. Está bueno. ¿Y el baño? Ahí está el baño con la ducha ahí mismo. Pero está bien. Esto nos costó 20.000 pesos diarios. Oye, al final estábamos sacando la cuenta y no, pues pagamos 480.000 kip por los dos por 2 noches, es decir, 9.000 pesos chilenos por los dos por noche. O sea, en total las 2 noches que nos vamos a quedar aquí nos salieron 18.000 pesos. Barato, ¿no, Tuto? Barato, imagínate, 18 lucas son 20 dólares. Sí. Son 22 dólares. 22 dólares. Son 10 dólares por día para 2 personas, con aire acondicionado, con vista al río. Sí, barato. Con baño privado, con habitación privada. Vamos a solucionar el tema del internet y vamos a buscar a ver si encontramos alguna agencia con la que podamos contratar el asunto del bote para viajar o para bajar por el río ya pasado mañana. Así que acompáñennos, quédense hasta el final del video porque esta aventura es diferente. Sí, diferente. Muy diferente. Aquí estamos en el centro de Huaychai o Huaychiang, ¿cómo se llama, Tuta? Huaychiay. Huaychiai. Huaychiay. Así que vamos a ver cuál es el plato típico de aquí, porque el Tuta no se aguanta, ya tiene hambre ya. Carne. Aquí venden carne. Está bonito. Vamos a ver cómo nos trata este pueblito. Nuestro alojamiento es ese que está ahí, aquí en pleno centro de Huaychai. Y aquí al frente ya conseguimos lo más importante, que es instalar un chip al teléfono. Mi amor, ¿cuánto te cobra? Eran 150.000 kip, son 6.000 pesos chilenos, como 9 dólares. Por 40 gigas que le duran un mes. 30, que se debería mandar justito con ese en teoría. Sí, porque es para tener, hay que tener para el mapa, para traducir. Claro, para viajar, algo, porque sí. cuando estamos en hostales tomamos el wifi de todos los lugares, restaurantes, hoteles y todo lo que encontramos nos colocamos el wifi. Ya tenemos internet, tenemos cama, nos falta solamente comer. Y el caballero inclusive del hotel vende la cuestión del bote. El pasaje, sí. Sí, mañana igual vamos a ir a consultar al puerto para ver más o menos cuánto es lo extra que nos están cobrando y ya les contamos. La mala ¿Cómo? noticia, ¿Cómo siempre hay una mala noticia, que la cerveza vale lo mismo que allá en Tailandia, incluso un poco más cara. Sí. 3 dólares una cerveza, imagínate, 2.400 pesos una cerveza. Más, pues 3.000 pesos chilenos una cerveza, son casi 4 dólares. Una cerveza de Una medio litro. cerveza de esa en lata de medio. Así que carito es, pero como Nosotros no tomamos cerveza, así no que vamos era a beber en Tailandia, nos tomamos todas las cervezas que nos podríamos haber tomado. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es abstinencia. Sí. Hasta que lleguemos a Vietnam nos vamos a muy portar caro. bien. เขาไทยเขา อะไร Encontramos un restaurancito que tiene vista al río, así que pasamos por entre medio de unas casas. Los niños se ríen cuando nos ven porque nos escuchan hablar, le parecemos graciosos. ¿Estamos en exhibición nosotros? Sí. De hecho, ayer nos pidieron fotos, ¿te acordás? Sí. Ayer cuando estábamos tomando la sopita esa que les mostramos a la orilla del camino, la señora, la dueña del restaurante, nos pidió tomarse una foto con nosotros. Y aquí hay calzones tirados. Este es un aborto de hotel, un fracaso de hotel y gente viviendo aquí ahora. Se supone que por aquí está el restaurante. Sí. ¡Ah, mira qué lindo! ¡Qué lindo! Beautiful. Hello. Yo voy a estar aquí a la sombra, tú no sé. Tú estás siempre al sol. Mira la orquídea. Y aquí vamos a almorzar. Al sol, el tuta. Siempre. Pobre. Oye, yo me pedí un arroz frito con verdurita. ¿Y tú qué te pediste? Un sanguchito, un pancito con pollo y verduritas también. Es como un pan de completo, ¿no? Es un baguette
Lo que pasa es que esto fue colonia francesa, entonces al igual que en Chile, también se come pan, por el producto de la... O sea, aquí vaya a recuperar todos los kilos que Aquí voy a engordar así, pero no está muy bueno el pan, es que el pan chileno, yo creo que encontrar pan tan rico como en Chile, no sé en ninguna parte, ni en Francia, en ninguna parte, ni en México, que también comen harto pan, pero está bueno, sí. ¿Cuánto salió el almuerzo? Salió 110.000 kip, ¿Qué son? son $5.50. 4.000 4 lucas chilenas por el arroz con camarones. ¿Cuántos camarones traía? ¿Como 4 o 5 camarones? Sí. No, normal. Y el pancito ese que me pedí yo, más las 2 Coca-Cola. ¿Y cómo se dice hola en vietnamita? ¿Ya aprendiste? Sabatí. O sea, en vietnamita, en laosiano. El laosiano zapatí. Sabatí. Y gracias Cap Chop Lai Lai. ¿Cómo? Cap Chop Lai Lai. Chop, Lai Lai. lai, lai. Sí. Vamos a aprender. ¿Y cuánto cuesta? Es Cao Tai. Cao Tai. Cao Tai. Y parece que vamos a tener atardecer hoy día porque estamos mirando que el sol va justo para allá y nosotros vamos a estar aquí al frente del río. Algo hemos estado averiguando sobre el tema del bote lento para bajar el río. El viaje dura 2 días y una noche uno para de camino en un pueblo que está a la orilla del río por el lado de Laos, duermes ahí, eso no te lo gestiona la agencia, y al otro día, en la mañana temprano, sale de nuevo el bote en dirección a Luang Prabang, así se llama la ciudad como más grande. Así que vinimos a ver los botes. Estos son los botes. Ahí va el Tuta Sapiar a preguntar. Y acá está el río. Ahora, los botes que están ahí, que son más pequeñitos, tienen bandera de Tailandia. Porque hay mucha gente que viene a hacer el Triángulo de Oro, como les mostramos en el video anterior. Vienen, miran el río, se meten al agua, toman alguno de estos tours de barcos rápidos por alrededor del río, navegas un poquito por el río y ya se acabó el tour. La frontera real entre Laos y Tailandia es el río. El Tuta anda haciendo estas cosas, por aquí cruzó. ¿Qué averiguaste? Estos son los botes, mira. Esos son los asientos. Zapatí. Ah, claro, son como butacas. Sí, algunos. Sí. Hay otros de madera y otros que son como asientos de bus, más o menos. Sí. Ya, hicimos todas las consultas, hicimos consulta en 3 lugares y llegamos al 4.º lugar, que es donde está el bote, y sale lo mismo, sale 400.000 kip por persona. Por los 2 días. Por los 2 días de navegación, no claro. Incluye agua, no incluye comida, no incluye nada. Solamente un asiento en el bote. Claro, son las 6 horas en bote y después 6 horas más en bote. Eso es lo que incluye. Yo no veo que tenga restaurante ni nada, yo creo que tiene el baño ahí y no tiene nada más. Pero eso es lo que está bien, lo que nos están cobrando allá, porque ayer el caballero nos cobró 450, pero habían 50.000 que eran por el tuk-tuk. ¿Cuál es el plan que tenemos? Tomar desayuno en la mañana temprano, venir a tomar el bote, comprar algo para llevar de camino, un sándwich, algunas papas fritas, algo así fácil, o tal vez un arroz con algo, y cada uno tiene que llevar su comida y su agua. Así que la idea es, antes de tomar el bote, ir a comprar lo que vamos a comer por el camino. Así que bueno, vamos a contarles cómo sigue esta locura. Vinimos aquí a la oficina a pesar de que estaba cerrado. Está la información aquí de Wai Chai to Pak Ben, que se supone que dormimos ahí una noche, cuesta 200.000, y al día siguiente, si es que sale hacia Luang Prabang, son 400.000 por persona. Y locos ahí. TikTok. Pero te sacó, yo no sabía que existía, le metió el dedo y me sacó eso, y con eso se van a... Con el código QR. Mighty. Ahí está, mira. Ya. What is your name? What is your name? Mon. My name is Mon. 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 Nat. Okay. Okay, Leilan ya. Leilan. Lemon sư hao này. Leilan. Nat. Nak. Ah, Nat, your name. Nè, sao chim? Ah, very nice, Mira, está todo tatuado este. Ah, no, good, no. Ese no es tatuaje, es con un lápiz o tatuaje. Sí, el tatuaje. Tatuaje. Ah, very good, Me, Leilan.
Ah, ese Maggie. Very good, very good. Este es como que tiene el caparazón al revés, en horizontal y no en vertical. Las líneas, la dirección de las líneas no son verticales, son horizontales, es decir, como para el lado. Claro, ¿Por qué? es como que tuviera el caparazón de lado. Para el lado, porque el caracol es de lado, porque estamos al lado. Entonces, Ay, qué los caracoles en lado tienen el corazón al lado. ¿Puedo tocar? No. Vinimos tempranito ahora en la mañana a mirar a unos alemanes que van a bajar en el bote el día de hoy. A ver qué aprendemos, porque nosotros lo queremos hacer mañana. Ahí van subiendo los primeros mochileros del día de hoy que se van. Esos que van ahí tienen sus años, tú ya tienes que tener fácil sus 70 años. Vayan a andar tú a los 70 mochileando igual. Yo creo que si tú me aguantas ahí hasta esa edad y que yo sobreviva hasta esos 70 años, ¿sí? 70, 72 años, si me querés llevar, yo voy. A perro, donde tú me digas que vamos, yo Y para eso tienes que portarte bien, ¿sí? ya me porto bien todos los días. Yo estoy contento que se vaya ese bote hoy día porque yo ayer me subí a verlo. Mi mujer dijo que lo invadí. No, la señora me dio permiso, Ay, autorización. soy terrible sapo, ¿tú te cuentas la verdad? La señora estaba ahí disfrutando de su tarde junto al río y de repente llegaste tú a decir permiso y te revisaste todo, hiciste una inspección de calidad. El supervisor de bote le llaman al tuta. Bueno, el asunto es que ese bote se va y que yo no quería ir en ese bote porque los asientos son como de auto, están instaladas unas tablas, unos palos, pero no están fijos el bote, pues. Entonces después en velocidad o cualquier cosa el bote salir para todos lados. Lo complicado de no apuntarle a esto que igual son 2 días en bote, o sea, Sí, po. son como 7 horas mañana y el día siguiente son como 7 horas más. Entonces ir sentado en un asiento de madera es una cosa y ir sentado en un asiento de bus es otra cosa. Si fueran 20 minutos da lo mismo, pero cuando son 7 horas a mí ya me duele la espalda, ando con problemas a la espalda. Producto de la mochila y bueno, todo el movimiento que significa andar por acá, pues entonces 7 horas sentado en un asiento de madera. Yo creo, con la suerte que nosotros tenemos, con las cosas que nos pasan a nosotros, el bote en el que vamos a ir nosotros es el que tiene la planta atrás, el cafecito que está ahí. Al de piso rojo, Exactamente. donde estaban los niños ayer. Ese, el que tiene el bidoncito rojo. Igual los botes son grandes, como para 100 personas nos dijeron. Sí, pues la gracia de ese bote en particular es que tiene mesita. Entonces uno va sentado y tiene una mesita encima, entonces podría yo trabajar durante esas horas. Y tiene asientos cómodos con cojincitos que están fijos al piso del navío. Claro. Importante. Ese de ahí a mí no me gustaba, por eso yo vine a ver si acaso se iba hoy día y se va hoy día. ¿Pero qué hora es ya, mi Calesi? Son las 10 minutos tarde. Y bueno, aquí también no se puede entrar con zapatos, pues lo mismo que entrar a una casa es lo mismo que entrar a un bote. Hay que sacarse los zapatos y dejarlos afuera, por lo tanto es importante como recomendación si quieren hacer este viaje que lleven una hawaiana, porque si van a entrar al baño, los baños aquí siempre están mojados porque son letrinas, como antes. ¡Sabadí! El tuta fue a conversar con un alemán que conocimos ayer, que se está quedando en el mismo hostal que nosotros, así que le fue a preguntar a qué hora, qué tan temprano llegó en la mañana, a qué hora llegó, qué complicaciones hay y todo eso, como para tener toda la información, porque nosotros ya hemos pasado por esta situación en Komodo y no lo pasamos bien. El objetivo de venir hasta acá y quedarnos 2 días acá o 2 noches acá antes de viajar es porque la primera noche la usamos para descansar, porque igual cruzar la frontera, como les había contado ayer, es súper estresante, y la segunda noche vamos a utilizar para ya dejar todo preparado, las reservas de los próximos alojamientos, la comida para mañana, la mochila lista y qué sé yo. Así que ¡qué emoción! Tenemos toda la info para hacer el viaje desde Wanchia hasta Luang Prabang. Esto fue después de un estudio acabado de la zona, del sector, del lugar, de los precios y cómo funciona el sistema de bote. Y después de que nosotros sacrificamos un día, que igual salió barato, nos costó 8.000 pesos quedarnos aquí, para averiguar bien, para venir tranquilo, para que uno viaje con todas las comodidades. El bote no se puede escoger, el bote ahí no hay nada que hacer. Si podía hacer es venir, lo que vamos a hacer nosotros, venir tipín 2 de la tarde cuando el bote ya esté atracado,
Nosotros ya sabemos que es el número 256, vamos a ir, lo vamos a mirar, vamos a Estás coger hablando demasiado rápido. ¿Por qué sabes tú que el número es el 256? porque la señora donde yo fui a preguntarme, yo le pregunté cuál es el bote para mañana y ella me dijo es el 256. Entonces vamos a venir porque ahora no está atracado hoy. Vamos a venir un poquito más tarde, tipín 2, y vamos a buscar el bote, lo vamos a mirar y vamos a ver los asientos. Y vamos a ir y comprar el ticket hoy día mismo con el número de asiento ya escogido. Que según nosotros va a ser el más cómodo, el mejor, con más brisa, con mejor vista, que no le pega la lluvia, que todo. Va a ser perfecto. Todas las claves. La gracia de poder escoger el asiento es que al final uno embarca, se supone, por orden de llegada. Entonces, si bien el bote sale a las 9:30 de la mañana, la idea es estar aquí a las 8:30 por lo menos para uno elegir realmente dónde se va a sentar. Oh, thank you. Mira mi tecito helado que yo compro para el desayuno. Entonces, lo que nosotros esperamos, o lo que nos han recomendado, lo que hemos leído, lo que hemos averiguado, es que elijamos un asiento de los que están más adelante posible, porque es más cómodo, te pega más viento y atrás está el baño y el motor hace harto ruido. Entonces el ideal es sentarse lo más lejos del baño y lo más lejos del motor. Ahora, si conseguimos que el asiento que elijamos tenga mesa, para nosotros sería ideal, porque son 7 horas de viaje que yo podría ir trabajando. No tienen que preparar nada la noche anterior, porque con los precios que hay y lo que hay aquí en justo donde está el atracadero de los botes, no es necesario. Ustedes llegan un poquito antes, llegan aquí podéis tomar desayuno, aquí ya nosotros tomamos un cafecito, un café en lado, oye, espectacular, está bueno y baratísimo. Y tú puedes pedir aquí un sándwich y puedes llevar ahí, tenéis cositas para llevar para el día. Porque recuerda que son 6 horas y después ya llegáis a un pueblo donde hay restaurantes, donde hay donde tú puedes comer. O sea, son 7 horas de viaje, según lo que yo sé. El tuta dice que son 6, yo digo que son 7. Y en esas horas tienes que comer, obviamente. Aquí es muy común que preparen sándwich, entonces llévanos algún sándwich preparado. Puedes llevar arroz, puedes llevar carne, lo que uno quiera. Aquí hay frutos secos, aquí podéis comprar hasta una botella de whisky si queréis llevarla en el bote, lo que tú quieras. ¿Whisky? Pero lo compras aquí en la mañana, para no tener que estar preocupado el día anterior, que qué voy a comer mañana, que dónde, y en fin. Lo compran aquí justo al lado del bote, porque nosotros estamos aquí está el negocio. Ahí están los whisky, si quieres llevar whisky. Ahí están los whisky, bebida, agua, todo, nos están preparando el sándwichito. Y los botes están justo aquí. Ahí. Entonces, en realidad, está todo cerca. Claro, está, yo diría, relativamente fácil y cómodo venir y hacer esta travesía de 2 días por el Mekong. Así que ahí le dejamos toda la info, cualquier cosa usted nos escribe, nos pregunta, nosotros teniendo internet le vamos a responder. Acuérdese que si dio el dato, se quedó pegado escuchando todo este rato y le sirve, póngale un me gusta, algo ahí, un comentario, muchas gracias cabros, lo que quiera, algo que a nosotros nos sirve mucho, así que no se lo Nos olvide sirve esa para parte. que YouTube se lo muestre Claro, más si lo personas. está viendo en la tele, abra el teléfono ahí, póngale suscribir y ya los cabros se rajaron, mira, no nos pagan a nosotros por hacer esto y le estamos dando toda la info. Usted ya sabe, incluso, nosotros no lo hicimos, pero esto, si tú lo programáis bien, podríais venir desde Chiang Rai y tomar el bote aquí en la mañana. Claro, Ahí si lo tienen sale- que hacer ustedes. Si No le sale podemos decir cómo se temprano hace en la porque... mañana, podría llegar a tiempo para tomar el bote y bajar Claro, por miren la info que le estamos entregando. Ustedes lo podrían hacer cómodamente desde su hotel de Chiang Rai, venir y subirte al bote aquí. Pero eso ya lo tenéis que hacer usted. Nosotros no lo podemos recomendar porque nosotros no lo hicimos. Pero se puede hacer. Si lo averiguan, se puede hacer. Miren este pancito. Oh, thank you. Cochap lai lai. ขอบใจ Copchai. Kopchai Lai Lai. Es Kopchai Lai Lai. Copchai lai lai. Muchas gracias. Como es Kapun Kra, En aquí es Tailandia, aquí es Copchai lai lai. Kopchai Lai. Se cargó la zanahoria el hombre con el sanguchito, ¿eh? Y el pollo. Ahí está. Aquí está el pancito. Estamos probando el pancito para decidir si este es el pan que llevamos mañana o podemos llevar tal vez un arroz o algo así para almorzar en el camino. Está bueno. Ya les vamos a contar cómo nos va. Pero esa es otra historia.